Abba Comunicaciones Pastorales presenta Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. Amigos y amigas, saludos especiales de parte de nuestro grupo Controversia. La persona, y lo decimos con mucho respeto, hay que respetar la manera de pensar de todo mundo, lo cual no quiere decir que uno tenga que estar de acuerdo con la manera de pensar de todo mundo, pero sí hay que respetar la manera de pensar de todo mundo. La persona que diga que no estamos en crisis, a nuestro modo de ver, pertenece a otro mundo, pero no a este. Nosotros estamos en crisis. Basta con hacer un inventario de un solo aspecto, la decencia del pasado. La decencia. Hoy la decencia está de capa caída. Y esto por poner el ejemplo más simple que uno puede encontrar, la decencia. Que nosotros lo traducíamos en nuestro mundo de pequeños o nos lo traducían en urbanidad, en buen comportamiento, en simplezas. Cuando ve un mayor, dele la cera. Cuando esté usted con una dama, no pronuncie una palabra soez, porque hay que respetar a las mujeres. Cositas de esas, y serían miles. Eso hace parte del patrimonio del pasado. Estamos en crisis. Vamos a permitirnos dejarles escuchar una reflexión de alguien, no sabemos el nombre, apareció en la internet, una reflexión muy breve, muy corta, pero muy densa, muy densa. Denuncia a este señor una realidad aterradora. Se está esfumando del mundo la masculinidad, porque esa reflexión apunta a nosotros los hombres. Se está esfumando del mundo la masculinidad. ¡Qué cosa tan grave! Escuchemos esta reflexión con buena atención y vamos a charlar sobre esto, a ver si son opiniones subjetivas o son objetivas. Una verdad dolorosa para el hombre. El hombre se encuentra en el punto más crucial de su historia. De ser productor, protector y proveedor, pasó a ser consumidor número uno del hedonismo y del placer. Pasó a ser esclavo de la dopamina y la subjetividad. Resultó ser un prisionero de la pornografía, los licores, el vapor y el escape de la realidad. Y por si fuera poco, parece ser que la sociedad posmoderna quiere aprovecharse de ese estado hipnótico en el que se encuentra el hombre para que abandone su masculinidad tradicional por una masculinidad maleable y fluida, una nueva masculinidad. Tras de que el hombre tiene problemas que solucionar, adicciones con las que lidiar y caminos que recorrer, ahora resulta que un grupo minoritario quiere imponerle qué pensar. Un grupo que ni siquiera sabe definir qué es una mujer o qué es un hombre. Y si el hombre no piensa, hace o dice lo que la minoría exige, es socialmente castrado y tachado de cualquier sarta de adjetivos peyorativos. Y tú te tienes que quedar callado. La tolerancia llegará a tal nivel que a las personas inteligentes se les prohibirá pensar para no ofender a los idiotas. ¿Qué camino vas a tomar? Te invito a recuperar tus cualidades masculinas. Volver a ser un hombre valiente, inventor, respetuoso, inteligente, guerrero, disciplinado, caballero, competente, compasivo, explorador, líder, proveedor, paciente, bondadoso, estoico, que piense por sí mismo, busque siempre la verdad y que sea temeroso de Dios. Un hombre firme en sus ideas y principios, fuerte en opinión pero respetuoso con su opositor. Un hombre que busca la paz pero que no le teme a la guerra. Un hombre que hace respetar su integridad y sus creencias. Un hombre tradicional. Bueno, hemos escuchado atentamente, esperamos, esto que ha dicho este señor. Por lo menos, personalmente, quedo perplejo, no de lo que dice, sino abusando del pleonasmo, de la realidad que realmente estamos nosotros viviendo, porque pensamos como él. Miren, aquí hay algo que se ve claramente, que creo que lo podemos identificar patente, y es toda en el análisis de la crisis en la que nos encontramos, todo lo que ha logrado la ideología de género. O sea, cómo ha logrado inocular nuestras sociedades
y llevarnos al grado de que nos tengamos que ponernos a pensar qué se hizo la masculinidad, ¿cierto? Incluso se habla hoy de nuevas masculinidades. Sería muy interesante saber en realidad qué es lo que quieren decir con eso, cómo así que nuevas masculinidades, es decir, qué es lo que hay que cambiar ahí. Como todos los planteamientos de la ideología de género, entonces todas estas categorías que nos definían como seres humanos, entonces ahora hasta la masculinidad también está puesta sobre el tapiz de la sociedad para ser cuestionada, para ser incluso señalada y creer que tiene que haber una propuesta entonces de que aparezca una nueva masculinidad. Es impactante, a mí me gusta mucho el tema y estoy hablando acá como mujer, porque todo ha sido tocado. Pareciera que en el tema de la ideología de género pues ha sido como unas campañas enormes sobre la mujer, o sea, pareciera que la mujer está como más visible en el tema de, digamos, de este asunto de la ideología de género, pero no, miren que lo ha tocado todo. Ha logrado de verdad como poner en cuestionamiento el hecho de que nosotros nos tengamos que preguntar qué es lo masculino hoy en día, qué es lo femenino hoy en día, o si va a quedar algo de ese par de categorías. Bueno, Marisabel, nos consuela que cogiste el eje de la denuncia, la masculinidad. Uno siempre piensa en tantas cosas y de pronto nos viene la sensación, ante la crítica externa de la nueva sociedad, que estamos desfasados, que nosotros estamos pensando como no es, que estamos pasados de moda. Y uno se pregunta, pero qué curioso. Entonces la virilidad y la hombría pasaron de moda. Antonio, ¿cómo es el asunto? Bueno, pues muy fuerte esto está que pasando muy de fuerte. moda. Sí, es fuerte porque se están cambiando el modelo de masculinidad, el modelo de ser hombre, los valores que imperan en la sociedad en la que estamos viviendo, qué nos mueve a nosotros, qué mueve nuestros corazones. Depende mucho de nuestros padres, depende mucho de la cultura, de lo que nos alimentamos cuando nosotros accedemos a los medios de comunicación, a la televisión, los programas, y qué valores se están dando, qué valores se están vendiendo, qué valores consumen nuestros hijos desde el momento en que, por ejemplo, pues ahora ya en los colegios públicos pues se trata el tema de la ideología de género de una manera favorable, es algo general. Los congresos, las leyes que emanan los países están dando cobertura a esta ideología de género y poco a poco, lentamente, como decía mi compañera, eso va entrando en los corazones de los niños, de los jóvenes, se van nutriendo de ese alimento perverso y lentamente desde el interior esa semilla de muerte estalla, corrompe y hace pues estos cambios, estas ideologías de género que tanto nos corrompen, ¿no? Entonces esto tiene que ver un poco con la oscuridad en la que estamos habitando y como pues un pez que vive en una pecera, si el agua está envenenada se envenena. Entonces es necesario atender a los valores de Cristo, los valores de la cristiandad, la mejor beta que tiene nuestra sociedad, porque el Señor se nos muestra como la verdad. Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, en ese conocido evangelio. Y entonces nosotros, los cristianos, tenemos una luz. Y las corrientes de la oscuridad de este mundo no nos pueden distraer, no nos pueden engañar, no nos pueden convencer con sus razonamientos aplastantes, porque tenemos la luz, sabemos dónde está el camino, la Iglesia nos muestra el camino, y por lo tanto, los cristianos iluminados como estamos, percibimos el engaño que se está llevando y robando a nuestros hijos. Antonio, mira, me suscitas algo y me hiciste recordar, hace poco tuve oportunidad de escuchar a Fray Nelson Medina, que él es sacerdote dominico. Él es un sacerdote muy interesante y yo pienso que cumple mucho con el espíritu tomasino de ser predicador. Y hablaba de la importancia de que
en este momento se nos impone una antropología cristiana, ¿sí? O sea, cómo de verdad desde la teología, desde la predicación, desde la iglesia tiene las herramientas para ayudar a que verdaderamente el mundo vuelva a reconocer desde esa antropología que tiene que ser cristiana. Se nos ¿cierto? impone, para que no vaya a haber una falsa interpretación en las personas que tienen la gentileza de sintonizarnos, se nos impone en el sentido de que se hace necesaria. Exacto, sí, Ok, cuando yo ok. hablo así es que se hace necesario, exacto, si no es que van a pues a... Se nos impone la necesidad. A nosotros se nos Sí, impone... lo que pasa es que en términos Sí. de comunicación y Ah, de todo sí. de radio, Sí. A nosotros se nos impone la ideología de género, ¿cierto? Como una imposición Eso es de una dictadura. una dictadura. Correcto. No, se nos impone, es que se nos llama, o sea, es urgente también, urgente. es el hecho de que la iglesia necesita nuevamente como volver a Recuperar al exactamente. Y creo que es la luz que puede ayudar en el mundo a recuperar no solo la figura del hombre, sino también de la mujer. Y de hecho lo hace. De hecho lo hace, pero las corrientes del mundo pues tienen mucho ruido y logran a veces como acallar todo esto. Antropología, ¿por qué? Porque es que digamos que este fenómeno ideológico de género, pues precisamente lo que ha hecho ha sido impactar la antropología. Es decir, Indudable, ese indudable. enfoque que habla, que ha estudiado y que ha dado cuenta de qué es el hombre. Sí, el hombre en sí mismo, pues estas ideologías han llegado hasta allá como a poner en duda, ¿cierto? El tema de qué somos realmente, ¿cierto? Entonces, creo que tenemos las razones, tenemos con qué. Es importante también que cada persona también, pues, vaya decidiendo, ¿cierto? Vaya pero, tomando María una Isabel, decisión. hay una situación que uno ve en esto muy grave. A ver, cada día que pasa el ser humano, en el momento de hoy, no hablemos de las excepciones, sino de una cierta generalidad, cada vez es menos pensante, es más emocional y poco cerebral, porque las cosas se van aceptando según la dictadura de la costumbre, o de las minorías como denuncia este caballero. Pero entonces el ser pensante, el ser determinante, el actuar cerebralmente y no emocionalmente, pues sería lo que se impone, porque la verdad entra primero por el cerebro más que por la emoción. Entonces uno dice, cualquier viento, cualquier corriente, me emociona y la sigo, y el pensamiento dónde va quedando. Yo le preguntaría a Ramón y a Luis Horacio, ellos que han sido curtidos en la enseñanza, en la educación, ¿qué podrían enseñar ustedes, Ramón y Luis Horacio, a unos alumnos hoy? De acuerdo con la formación de ustedes dos, ¿qué podrían enseñar a una muchachada recalcitrante, reaccionaria? ¿Qué podrían enseñar? ¿Cómo se defenderían? ¿O andarían con el siglo, como dice San Pablo? A ver, Luis Horacio, habla tú. Y después Habla que tu siervo escucha. hablar que escuchamos, sí. Como educador, por supuesto, es la pregunta, pero también como miembro de esta controversia. Bueno, desde el punto de vista antropológico, no teológico, que nos repugna, obviamente porque estamos dentro de una integración. Pero lo que voy a plantear es desde el punto de vista o desde la perspectiva antropológica. Lo que nos comporta o nos significa el ser corpóreos. Entonces, el hombre y la mujer somos corpóreos. Y es distinto el cuerpo del hombre y es distinto el cuerpo de la mujer. ¿Qué significa eso? Todo un comportamiento de acuerdo a esa realidad. Porque así llegamos, así fuimos creados, o así fuimos arrojados, si fuéramos a hablar en el lenguaje de los franceses del siglo pasado, de los existencialistas, que como no son creyentes, hablan de que el hombre es un ser arrojado. De todas maneras, el hecho es que aquí estamos, incontestable.
y estamos con un cuerpo que nos diferencia el uno al otro, pero que son complementarios. De manera que cuando aquí planteamos ese cuestionamiento que está haciendo el mundo actual desde la ideología de género, desde la dictadura del relativismo y desde el subjetivismo, está diluyendo esa realidad, ese hecho, cuando se niega la masculinidad al hombre. Y yo diría, de alguna manera, cuando estamos negándole al hombre su masculinidad, le estamos negando a la mujer su feminidad. La expresión bíblica, hombre y mujer los creó, es perfecta, porque reconoce el hecho de esa diferencia, pero diferencia que no los pone en contraposición, sino que los pone antes en complementariedad. Y por eso yo me levanté en una familia donde se planteaba el matrimonio como una gran posibilidad de complementarse. Con las características del hombre se complementan con las características de la mujer. Y las características de la mujer se enriquecen con las características propias del ser hombre. Pero entonces hay unos términos ahí en el texto que escuchamos de entrada, en que se habla de la verdad, que se plantea el término la verdad. Entonces aquí lo que se está es cuestionando la verdad del ser hombre, de la naturaleza del hombre, de la masculinidad, que no la inventamos nosotros, sino que así llegamos. O directamente de la mano de Dios, o del desarrollo de la naturaleza, como queramos, si no somos creyentes. Hombre y mujer aparecemos en esta tierra. Entonces, hay una expresión también bíblica cuando dice hombre y mujer los creó, nos creó. Ese mandato que le da de crecer y multiplicaos, donde equipara la misma función al hombre y a la mujer, sin dejar de ser el hombre y sin dejar de ser ella mujer. Magnífico preámbulo, pero Luis Horacio, ¿serías capaz hoy de ser profesor? No sé si sería capaz. Lo que sí sé es que no podría evadir el reto, por la dificultad. Evadir el reto de ser profesor. Aunque la institución y aunque el rector o la rectora, hablamos de casos que se están dando hoy en día, piensen en contravía de lo tuyo. Así. ¿Te enfrentarías a los alumnos? Me tendría que enfrentar. Ramón. Bueno, verdad que el tema no es como cualquier tema, ¿no? Como decimos en Antioquia coloquialmente, no es mamey. No es mamey. El tema de las nuevas masculinidades, de la dictadura del relativismo, de dónde hemos llegado, nos llevaría ante la pregunta que hizo el coordinador, como educadores, ¿qué haríamos hoy para enfrentar esta situación? Sería muy fácil enfrentarla desde el punto de vista creacionista. Maravilloso. O desde el punto de vista filosófico. Y mejor todavía nos quedaría desde el punto de vista antropológico. Que a propósito, el rector de Bolivariana tiene una obra que se llama La Antropología Adecuada, fundamentada en la filosofía, en la antropología, desde el contexto filosófico del Papa San Juan Pablo II, donde el cuerpo, según ese hecho, el cuerpo es una designación divina. Una designación divina.
Esto no lo vamos a orientar desde ahí, porque la pregunta, a pesar de que abarque esos temas, y serían muy convincentes, desde lo pedagógico, desde la docencia, que fue nuestro hacer, ¿cómo enfrentaríamos esto hoy? Sí, señor, nos enfrentaríamos a la realidad. No podemos correrle a lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Una universalización de los problemas de identidad personal. Es decir, universalización. Es que ya los logros alcanzados por las ideologías de género, por la dictadura del relativismo, ha llenado el mundo. Y entonces ya alguien se puede decir, es que yo no sé qué soy, ni sé quién soy. Entonces, frente a esto, ante un grupo de alumnos y alumnas, ya con la introducción de Luis Horacio, cuando se habla de la creación hombre, aparece la creación mujer y complemento de esa creación llamado hombre. El término hombre abarca hombre y mujer, pero aquí aplicado a la masculinidad. Primero me preguntaría, porque cada uno tiene, cuando llega a la institución, unos conocimientos previos. Niño o niña de 2 años tiene algo, ya sabe algo, se llaman conocimientos previos, ya sabe algo. Respondernos a esta pregunta, ¿quién soy yo? Como niño, como niña. A ver, para ir detectando, ¿qué está ese niño diciendo que él es? ¿Quién es él? ¿Para qué? No para sacar un texto filosófico, como he dicho, sino para hacer que el niño y la niña reflexionen sobre su mismo cuerpo, que es distinto. Y después sigo. Pero mire, Ramón, y es que es increíble escuchar a padres de familia que el planteamiento que tienen hoy es, no, yo voy a dejar que mi hijo decida, decida qué quiere ser. ¿Sí? Ah, no, sí, que él decida si quiere ser. María Isabel, pero entonces aquí lo curioso, que es donde yo lo voy a decir así, que es lo que a mí me parece una tremenda idiotez, es, finalmente nos debatimos entre hombre y mujer, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se pretende? ¿Crear otro qué? ¿Eso cómo se va a llamar? Simplemente se va a llamar distinto porque le vamos a poner una E o una X. ¿Sí? No binario. No binario, exacto. No ¿Eso binario. qué es? ¿Eso qué quiere decir? Pues es decir, miren de Trans. verdad la implicación, es que es muy sintomático. Miren, ya te devuelvo la palabra, Ramón, porque es importante lo que estás diciendo. Es tan sintomático que miren hoy en los tiempos actuales cómo antes, o sea, se nos ha vendido la idea de que la mujer fue la subyugada, ¿cierto? Ahora la mujer es la poderosa que subyuga el masculino. Entonces miren cómo estos discursos, tal vez lo que faltaba tocar para volverlo todo más frágil era la masculinidad. Es el pedacito que le falta a la historia de la humanidad y de nuestra especie para verdaderamente generar ya definitivamente que nosotros quedemos expuestos a la locura, porque es que ¿qué más sigue después de esto? La locura. Es la locura. Sí, ni más ni menos. Caminos, antes se decía caminos de la idiocia. Ahora estamos en la práctica de la idiocia. Idiocia es el sustantivo de los idiotas. Es el campo donde actúan los idiotas. ¿Y quién es ese? Un término que inclusive la Sagrada Escritura pues no aconseja mucho, sino aquellos que desvirtúan la realidad, y la realidad debe fundamentarse en la naturaleza, y la naturaleza debe consultar la creación. En esa cadena yo no puedo, ni debo como criatura, que es lo que estoy haciendo y lo que concluiría de las preguntas de prediagnóstico a los niños, para ver quién se siente cada niño, para poder orientar una educación que lo lleve a confirmar su identidad como hombre y como mujer desde niño y niña. Pero entonces, ¿cómo lo haría? En el contexto y en las habilidades y en las inspiraciones que Dios dé al maestro. Sería pues como, y enfrentarnos a esa realidad. Lo segundo es enfrentarte a esa realidad. Una persona que dicte una cátedra de formación en un colegio de hoy
así sea católico, mejor dicho, católico. Entonces vas a enseñar antropológicamente, vas a explicar antropológicamente la existencia, la historia del hombre o de la mujer, y entonces vas a entregar tus conceptualizaciones a esos alumnos, los estás formando, y te va a llegar la carta de despido. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te arriesgarías a ser hoy profesor, porque un amigo nuestro, que conoces muy bien, Sí, señor. fue donde la rectora, que pesar decirlo, hombre, religiosa, Sor, ¿qué pasa aquí? Mire lo que acabo de decir, de ver en mi clase y de corregir. No me preocupe por eso. Esas son formas de la época, es el nuevo mundo. La rectora religiosa, mi querido Ramón. Sí, yo y he oído el caso, sí, sé que así es. Y nos tocó, en la experiencia pedagógica y administrativa de colegios, encontrar los casos que significaban no hombre y no mujer, tendencias homotípicas, tendencias homosexuales. Es la canalización dentro de un contexto pedagógico sin ir en contra de esa persona, porque esa persona es hija e hijo de Dios. Entonces, aquí en lo que estoy exponiendo yo como maestro es precisamente a partir del prediagnóstico hacer un diagnóstico que tienda en el proceso pedagógico, que es la introyección que presenta el maestro, para que los elementos que presenta un maestro para que el alumno introyecte eso dentro de su mente. Ese es el proceso de aprendizaje. Y debo aprender y debo enseñar a introyectar las ideas que confirman mi sexo, porque el sexo es por creación, y mantenerlo por creación y no por cultura y no por mayoría. Porque según lo entendemos, esta degeneración, que es conceptual y práctica a la vez, donde se toma el hombre como referencia para hablar de nuevas masculinidades, entonces, ¿qué se está significando? Ya desde un ángulo más crítico. Soberbia e irnos contra Dios, que se equivocó haciéndonos como nos hizo. Es simplemente soberbia lo que pasó en el paraíso cuando el demonio tienta a Eva y le dice, no, coman de ese árbol, porque si comen de eso ya Dios sabe que se vuelve como él. Ramón, ¿y qué son nuevas masculinidades? ¿Eso qué es? Y así son categorías que se utilizan. ¿Eso con qué se come? Eso quiere decir. Pero ojo, que es que lo que subyace a eso es digamos, la venta de la imagen de que la masculinidad es la que encarna la violencia. Que el ser masculino es el que ha encarnado la violencia, el abuso, la violación, todo ese tipo de cosas. Ojo con eso que estoy diciendo, porque es verdad, que lo que se quiere de verdad tocar sensiblemente ahí, ¿cierto? Es para que, sí, de verdad, es como una denuncia social. Exactamente, son consecuencias de donde hemos llegado. Y hemos llegado por las mismas leyes. Recordemos aquí, para no muy buen concepto que damos algunos, otros sí. En la Constitución del 91, artículo 17 de la Constitución, el hombre, donde dice casi textualmente, el hombre tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y sigue, sin otro atenuante que lo que determinen las organizaciones conformadas. Sin embargo, encontramos en la parte pedagógica que alguna rectora del país, dentro del manual de convivencia, coloca unas normas y luego una tutela, el juez le dice, no, es que usted no puede meterse ahí, y eso sucede en estos días. Luego, ¿qué tengo que decir yo desde mi ángulo? Es el proceso no regenerativo, no constructivo, no prospectivo del ser humano, sino el proceso degenerativo, el proceso de
no digamos del pecado, pero porque bueno, se llega allá, sino el proceso de la emoción desbordada, de la apariencia, más no de la verdad. Es que vivimos a la inversa. Mire que el libre desarrollo de la personalidad, que filosóficamente es algo muy bien planteado, muy bonito, muy bien orientado, indica que el defecto, que la maledicencia, que lo que yo tenga por dentro de malo, es libre desarrollo de la personalidad y no la propensión, la lucha por la virtud, por los valores. Es decir, el reloj de la historia está andando al revés. Exactamente, entonces lo que planteaste, este elemento, y que aquí van a seguir mis compañeros significando, es precisamente la deformación con la forma de pensar, porque ya el sexo es por mayoría, y si es por mayoría es por conveniencia política, Claro. y si es por política es por leyes de las naciones, donde se le quita a los padres de familia el derecho de educar, y se lleva a las aplicaciones del gobierno, donde comienzan ese proceso de concientización, que es al que hoy yo me refería, a los niños pequeñitos, y en el proceso educativo introyectar pedagógicamente la idea de hombre, mujer, creación, diferentes, podemos crecer, y crecemos en qué, y cómo evolucionamos, por un lado. Y de otro, el uso de nuestra libertad, no con los términos de libertad, porque vale la pena, mis queridos amigos, no hay libertad para el mal. Solamente hay libertad para el bien. Y hoy, bien y mal son una misma cosa. Mire, la dictadura de las mayorías es una realidad, pero ahora estamos en la dictadura de las minorías. De las minorías, pero minorías con micrófono. Y con dinero. Y con dinero. En el país de nuestro muy estimado amigo Antonio Martín de las Mulas, y esto no lo diría en España porque me despachan, pero aquí sí lo puedo decir, a donde todavía hay un cierto reducto de libertad para hablar. En España, otrora firme en la fe, evangelizadora del mundo, nos hizo el regalo grandioso de la fe, grandioso regalo que no se aprecia. Ahora tienen unos gobiernos que proponen y aceptan e invitan a cualquier desorden moral. Quítele a las muchachitas la tutoría de los papás. Hagan las muchachitas de 14 años o de 11, aborten sin pedir permiso. Pero si ustedes, mijitas, son dueñas de su cuerpo y cosas de esas, Antonio. Qué pesar, qué pesar. Pues Pero sí, es verdad. es verdad, es totalmente verdad. Recientemente sacaron la ley trans para no pedir permiso a los padres cuando tu hijo de 12 años quiere cambiarse de sexo, ¿no? Mire usted. Ejemplo. Un ejemplo. Pero el tema es profundamente complejo, es harto delicado, ¿no? Porque hay una realidad que no se puede negar y es el kit, es la clave. La clave es que cada vez hay más homosexualidad. Hay más homosexualidad entre los jóvenes, en los niños, se manifiesta desde muy temprano en muchos casos, hay lesbianismo. Y en buena parte de esos casos, este es el problema, ¿no? Es que esta homosexualidad es de nacimiento. Un niño que tiene 5 años y le gusta de manera natural jugar con juguetes de mujeres, vestirse como una mujer, siente atracción hacia el otro sexo. Entonces, claro, ¿qué dice la comunidad LGTBI? Con la que yo, por supuesto, no estoy de acuerdo. Te dice, no, pero es que estos niños, Dios los ha creado así. Un homosexual te dice, Dios me ha creado homosexual porque yo tengo unas tendencias interiores, innatas, de atracción hacia mi mismo sexo y yo soy feliz estando con un hombre siendo hombre. ¿Tú eres feliz, Antonio, estando con tu esposa? Sí, claro. Pues yo también tengo derecho a ser feliz, me dice. Y esto tiene un marco legal, un marco jurídico, que es la Constitución española. Aquí en la Constitución colombiana del año 91 tiene un artículo que te habla del derecho a la libertad, del derecho a la igualdad. En España es el artículo 14.
todos somos libres ante la ley, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos derechos, en definitiva, si deducimos ese artículo, si lo aplicamos al libre desarrollo de nuestra personalidad según cómo nosotros la sentimos. Y si tú te sientes mujer siendo hombre, habrá de reconocérsete el derecho a transformar tu sexualidad. Este es el problema. El problema es que se han dado casos en donde equivocadamente la razón del mundo te está diciendo, pero ¿cómo vas a desamparar a un muchacho que quiere ser feliz viviendo con otro muchacho? Es que no te das cuenta de que estás cometiendo un grave atentado contra su libertad, que lo vas a traumar desde joven. O sea, no es una cuestión cultural en esencia, no es una cuestión, diría yo, antropológica en esencia. Es que el problema es que es de nacimiento. Y así se presentan a los padres. Y dicen, mira papá, yo es que siento atracción al mismo sexo. ¿Y qué hace un padre que quiere y ama a su hijo, no? Entonces esta es una contradicción muy fuerte, cultural, que cuando se propone a la juventud, cuando tú vas a las universidades y se tienen que enfrentar los jóvenes que son el futuro de nuestro país a esta cuestión, se decantan por estas razones que da el mundo. Porque ellos dicen, no, pero es que yo estoy de acuerdo de que sean felices, de que ¿por qué no pueden serlo? ¿Por qué tiene que venir la Iglesia Católica a decirnos que no, y tengo que vivir solo? Porque lo quiera la Iglesia. Este es el problema de fondo. Habría que preguntarse, claro, la Iglesia sabe la respuesta, claro, porque hemos recibido la revelación, pero es que cuando tú explicas la respuesta es difícil hacerla entender. Porque tiene que ver con el mundo espiritual, tiene que ver con muchas cosas. Entonces, el llamado que tenemos los cristianos, porque el problema es un problema de fe. El llamado que tenemos los cristianos es a transmitir la fe. Y lo que reveló nuestro Señor Jesucristo a Santa Faustina Kowalska. Pinta un cuadro donde, tal como tú me ves, con 2 rayos de luz, uno azul y otro rojo, y en el pie pone un letrero que ponga confía, Jesús, confío en ti. Es una cuestión de confianza, es una cuestión de fe. Que tú no entiendes lo que dice la Iglesia Católica, que tú no estás de acuerdo en el fondo de tu corazón con lo que dice la Iglesia Católica, que tú estás de acuerdo en el fondo de tu corazón con lo que dice la Constitución española y la Constitución colombiana en su artículo 14 y el artículo 9, el derecho a la igualdad y la libertad. Tú estás de acuerdo con todo eso, pero tienes que negarte a ti mismo, tienes que negar tu razón del mundo, porque la razón que propone la Iglesia es una razón iluminada por el Espíritu Santo, que ha sido, no lo olvidemos, revelado. Es que esta es la clave, revelado por Dios. Dios nos ha dicho cómo son las cosas, Dios nos ha dicho cómo tiene que ser la ética, Dios nos ha dicho cómo tenemos que regir y tenemos que llevar a cabo esa razón que nos da el magisterio de la Iglesia contra todo pronóstico, llevando la contraria a nuestra propia razón, que te está diciendo que el mundo tiene razón. La razón aplastante que te propone el demonio. El mundo tiene razón que tienes derecho a ser homosexual y a ejercer tu homosexualidad, cuando la caridad que nos propone la Iglesia nos dice que un profesor que ama a Jesucristo, que ha recibido la iluminación del Señor a través de la Iglesia, a través de las catequesis de la Iglesia, que sabe cómo son las cosas, un profesor está llamado a amar a esos muchachos homosexuales, y la manera de amarlos, de quererlos y de protegerlos es predicar en contra de la práctica de la homosexualidad, no en contra de que tú seas homosexual, porque eso es una tendencia natural, quizá desordenada, pero sí en contra de que practiques esa homosexualidad, porque es de esa manera. Ese profesor entregado a la causa, que te ama y que cuida de sus ovejitas, que te ha entregado el Señor, está custodiando ese corazón que le ha sido encomendado por Dios, predicando la verdad, aunque no la entiendas, Sí, iba a reforzar esa última expresión, que Dios ni la Iglesia están en contra del que es homosexual en términos de sus condiciones naturales, del sentir. Del sentir del ser homosexual, de las pulsiones hacia el mismo sexo, en fin. Lo que quiero reforzar es lo siguiente: el comportamiento moral del homosexual y del heterosexual. Comportamiento moral del homosexual y del heterosexual. ¿En qué consiste eso? El heterosexual como el homosexual somos hijos de Dios. Y para todos vale el Evangelio, y para todos es la salvación.
La salvación no es para machos y hembras. Mal dicho esos términos, pero así como que se diferencia. No, la salvación es para todos los hijos de Dios, sean negritos, homosexuales, heterosexuales, de la India, de España, de Colombia, donde sean. El comportamiento moral obliga para el heterosexual a controlar sus pulsiones heterosexuales y ordenarlas en términos de una unión sagrada, matrimonio eclesiástico. Dice Pablo, me permito aclarar el fundamento teológico, cuando se le pregunta a Pablo en alguna de sus cartas, bueno, y entonces, ¿qué nos sugieres para nuestra vida de relación entre hombre y mujer? No con estos problemas tan tenaces a donde ha llegado la generación humana, porque el hombre llega a la generación por la práctica que ha concebido mentalmente por efectos de lo que conocemos, que ahora algunos nos va a decir con qué acciones ha venido el mundo ganando este espacio. Y él les dice, pues yo les sugeriría a todos, dice Pablo, que se queden como yo estoy, que se queden como yo, soltero. Pero si no son capaces, porque ya lo que sigue es explicación, por las pulsiones y por aquellos del control, únanse sagradamente. El matrimonio. Y el matrimonio de hombre y mujer. Entonces el comportamiento del heterosexual es la capacidad de control que en algunas corrientes psicológicas, lo pueden llamar entonces la represión propia que tiene que hacer el individuo. Bueno, llamémoslo control, que con la gracia de Dios todo es posible. ¿Y qué le toca el comportamiento al homosexual? Lo mismo. No la degeneración, que es lo que se acepta socialmente, y eso es lo que dice que yo tengo derecho a. No, se tiene derecho como persona a ser persona y a controlarse moralmente, así sea homosexual o heterosexual. Eso es lo que quería decir. Miren, yo veo claramente que sigamos como mirando los fondos de esto, porque verdaderamente está aconteciendo y sucede de tal manera que pues no puede ser más evidente, ¿cierto? Que esto ya está instaurado. Es lo que también se ha venido llamando ingeniería social. Hoy hablamos de ingeniería social, es decir, de cómo vamos a ir creando, diseñando unas nuevas sociedades con todo este tipo de cosas. Y miren, yo considero que aquí sí, en definitiva lo han dicho algunos autores, aquí debajo hay una agenda. Porque es que uno dice, ¿cómo es posible que una minoría, como lo decía Orlando, una minoría tenga tanto poder? ¿Eso cómo es posible, cierto? Pues no. Fíjense que cuánto nos ha tocado luchar por tantas cosas en la vida a punta de que logremos la mayoría, ¿cierto? Y nada, ¿cierto? Pero ¿por qué unas minorías? Porque debajo hay, primero, tantísimo dinero. Pues impensable. O sea, creo que las cifras no seríamos como capaces de identificarlas, ¿cierto? Y por donde corre dinero, se compran las conciencias. Por donde corre dinero, yo puedo, pues, acceder y comprar, porque finalmente lo que el dinero hace es eso. Yo no solo compro objetos, sino que yo puedo comprar seres humanos, conciencias, puedo comprarles sus filosofías, puedo comprarles sus discursos. Entonces, debajo de esto pareciera que hay unas agendas que son las promotoras de lo que esto es un concepto que yo lo he escuchado hace muchos años antes de todo esto, y es que hay algunas entidades en el mundo muy preocupadas con el tema del crecimiento poblacional. Entonces, como ya no estamos dispuestos a tirarnos una guerra mundial donde nos sacrifiquemos todo, porque la vida es muy buena y todo la queremos y la reconocemos y la valoramos, entonces, bueno, listo, no va a ser matándonos, aunque no vamos a dejar de matarnos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tocando precisamente la posibilidad de que la reproducción humana se lentifique y en tal caso que desaparezca para que nos quedemos aquí los que somos simplemente y así siga la cosa. Entonces miren qué es esa complejidad, Antonio, es esa complejidad de verdad que en los trasfondos de todo esto está sucediendo una enorme manipulación
Es decir, la especie humana, nosotros estamos siendo manipulados, ahí sí, por una minoría, llena de dinero. Una intervención chiquita y luego sigues. No solo en la subyacencia, lo que hay debajo de todos estos planes, las causas de esto que se está haciendo, sino que también aparecen dentro de los estados normales. Y hoy entonces, mi querida María Isabel y compañeros, una pareja en tiempos de procreación, en capacidades de procreación, porque hay que tener las capacidades psicobiológicas, biológicas y psicológicas para poder hacer reproducción. Tiene un hijo, 2, 3. ¿Y eso qué es? 3 hijos, ¿y qué van los 3 hijos? Ya es un escándalo tener hijos en la sociedad. Tienen muchos, no, eso era antiguamente. Entonces, aún en esas condiciones, comienzan a desmoralizar las parejas jóvenes que están procreando hijos, ¿no? Tenga un hijito, 2, y no sé, y no más, por asuntos, ¿qué? De producción, por asuntos económicos. Ingeniería social nuevamente. Sí. Volvemos a que estamos viendo claramente cómo funciona la dinámica de lo actual. Y eso que acabaste de decir, Ramón, también lo quisiera decir. Listo, ya no tengamos hijos, ¿cierto? No tengamos hijos porque primero hay unos que literal no lo pueden hacer, ¿cierto? No pueden procrear. Y segundo, porque tener hijos es, ¿para qué tener hijos? Y los hijos hay que educarlos y hay que no sé qué. Pero entonces tengamos mascotas, tengamos animalitos. Miren, a mí esos animalitos me fascinan, me parecen, es esa obra de Dios hermosa, divina, pues un perrito, un gato, es una cosa pues que uno podría decir, wow, ¿cierto? Pero no les llama también mucho la atención, ¿cierto? ¿Cuántas parejas hoy en día están optando verdaderamente por no tener un hijo, pero no tener una mascota? Y resulta que se va uno dando cuenta, incluso lo he escuchado, incluso me lo han dicho, que es que la mascota también es muy cara. Sí, la mascota es carísima, las ideas donde el veterinario son carísimas. No puedes abandonar como hace entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cierto? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que subyace? Isabel, yo pienso sí. Una preguntita en tu discurso. ¿Quién ha dicho, no lo vas a dejar, quién ha dicho que la unión de perros universales ha creado cultura? No, eso no es nada, Ramón. ¿Los perros y los gatos han creado cultura? Eso no es nada frente a solamente el hombre es capaz de crear cultura. Pues únicamente, es racional. Y entonces ahora estamos como, a lo mejor vamos a esperar un sindicato de gatos, un sindicato de perros para defender sus derechos. No, pero mire una cosa, según estos dictadores del pensamiento, el sexo es un constructo cultural y no natural. Que me expliquen cómo fue ese convenio cultural entre perritos y perritas, entre gaticos y gaticas. ¿Cómo fue? Para que llegue, porque tienen sexo como nosotros. No, pero uno escucha gente, yo tengo conocidos que escuchan y dicen así, pues yo creo que mi perro es homosexual. Pues eso ha llegado hasta allá, mire, de verdad, nos hemos dejado inocular cuánta creencia y cuánta cosa. Estar fumando. Sí, voy a hacer una última acotación al respecto de algo que no quisiera dejar pasar, y es una acotación que hiciste tú sobre el cerebro sintiente. Y miren, el cerebro sintiente finalmente, que así es como se quiere llamar este siglo, es la resultante del cerebro pensante. Miren. ¿Sí? O sea, como lo pienso o lo que pienso suscita la emoción. Y esa dinámica es la que genera el comportamiento humano. Siempre regido por el pensamiento, entonces. Siempre regido por el pensamiento. Entonces, aquí lo que ha cambiado es el pensamiento. Fíjese que la ideología no es sintiente, la ideología es pensante. Entonces, ¿y qué nos lleva al punto de piensen de esta manera para que puedan sentir? Y por eso muchas estrategias, incluso comerciales y todo, están apelando hoy es precisamente a lo que siento, pero a través de ¿qué? De la palabra, de la experiencia. Hay que hacer un programa sobre eso, vamos a hacerlo. Porque, acotando esa idea, hasta la política, llega a esto, ya hoy no se mide, no se vota, no se considera
un ser, un candidato para el servicio público, pensante, inteligente, sino los sintientes, los que aprovechan la emoción y la necesidad de un pueblo a través de dádivas, a través de cualquier cosa y a través de cargos para poder conseguir los cargos públicos. Apelar a la emoción permanentemente. Apelar a la Fíjese que se ve en todo el entorno. Entonces, uno mira el periódico, apelan a la emoción, al miedo. Claro. Hay una emoción que en el mundo se está ofuscando hace mucho tiempo y es el miedo. Es que todo apunta en este pensamiento moderno a que Dios se equivocó. Sí. En muchos aspectos. Se equivocó en la distribución, llamemos impropiamente eso, pues, distribución de ¿qué diríamos, pues, de los sexos, pues. Pero tú vas a creer en lo que estás diciendo, que el que está, lo que está patrocinando y moviendo estas cosas, ¿va a creer en Dios? Por eso, Dios se equivocó entonces, porque mire, creced y multiplicaos, se equivocó. La iglesia, que es la intérprete de Dios, entonces no es natalista a ultranza. La iglesia es muy inteligente. No se puede controlar artificialmente. Controle disciplinariamente, porque la natalidad. La iglesia no está promoviendo la natalidad de manera irresponsable. No, la iglesia recomienda, usted psicológicamente está en capacidad moral de procrear, económicamente a partir de cierto estamento pues podría asumir fundar una familia. En fin, la iglesia pide procrear pero no irresponsablemente, pero según estos parámetros modernos la iglesia se equivocó, la iglesia no, Dios se equivocó en todo esto. Se equivocó. Qué lástima. Has hablado poco, Luis Horacio. Uno no sabemos si estás de acuerdo, en desacuerdo, o medianamente de acuerdo, o medianamente en desacuerdo. Por favor, danos tu opinión, que ya se nos fue el tiempo. Varios planteamientos me han llamado la atención. Uno, el libre desarrollo de la personalidad. No significa que yo pueda hacer lo que me da la gana. Hay en nuestra historia nacional un dicho desde el punto de vista político: las leyes os harán libres. Entonces, la ley natural, los principios y los valores son los que nos hacen libres. Y el libre desarrollo de mi personalidad, realmente, si va a ser libre, tiene que estar de acuerdo a esos principios y valores. No es a la deriva, ni lo que cada uno le aparezca, como ahora se está planteando. Eso frente a ese planteamiento. El otro planteamiento es el de la homosexualidad masculina o femenina. Que homo quiere decir con el mismo sexo. Homosexualidad no quiere decir hombre con hombre, sino que quiere decir hombre con hombre o mujer con mujer. Válido, homo igual. Es homogéneo. Entonces, creo que era el catecismo holandés, o quien haya sido, tiene esta expresión: no está en manos del hombre sentir atracción hacia uno o hacia otro sexo. Si era en el catecismo holandés, concluía muy sabiamente: quien sienta inclinación hacia el mismo sexo, consulte a un sacerdote y a un psicólogo. Es decir, la dimensión psicológica y la dimensión religiosa, para poder llegar, como digamos, a una claridad de comportamiento racional, ético y moral. En ese sentido entiendo la expresión del Papa Francisco: ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales cuando le preguntaban por la homosexualidad? Y tiene toda la razón, nadie, solamente Dios, puede juzgar. Y frente a la otra idea es, que la planteó María Isabel al principio, de los padres de familia. Porque a mí me preguntó y me confinó Orlando si yo como educador aceptaría o no ser educador ahora. No puedo evadir la responsabilidad
¿Que la rectora me va a echar? Pues que me eche. Pero yo no puedo escoger el camino más fácil, como el del padre de familia, según nos lo planteaba María Isabel. Que el niño elija. Pero yo como padre de familia no puedo ir. Claro, los dos grandes formadores, no educadores, sino formadores, son los padres de familia y los docentes. Y desde esa plataforma o desde esa base o de ese fundamento de la formación podemos llegar a la educación, que es ya intencional e institucional. Y frente a este mundo generalizado de dictadura, del relativismo, los primeros cristianos empezaron de cero, ante un imperio pagano, en su totalidad. Y con la fuerza de Dios, con la fuerza de la convicción, se enfrentaron a eso, y por eso hoy tenemos el cristianismo esparcido en todo el mundo entero. Controversia frente al mundo.